Imaginen por un momento la Atenas del siglo IV a.C. Calles bulliciosas, comerciantes, filósofos debatiendo en cada esquina, y entre ellos un hombre llamado Sócrates, cuestionando a todos sobre las verdades que creían tener. Su discípulo más brillante, Platón, nos dejó el testimonio de estos diálogos en una obra que cambiaría para siempre nuestra concepción de la justicia, la política y el alma humana, la República. La República comienza con una simple pregunta: ¿qué es la justicia? Sócrates desciende al Pireo, el puerto de Atenas, para participar en un festival. Al intentar regresar a la ciudad, es prácticamente secuestrado por Polemarco y sus amigos, quienes lo llevan a casa de su padre, Céfalo, un anciano adinerado. Lo que parecía una simple visita social se transforma en algo mucho más profundo cuando Sócrates, fiel a su estilo, comienza a indagar: ¿en qué consiste vivir justamente? Céfalo, representante de la sabiduría tradicional, ofrece una respuesta sencilla: la justicia consiste en decir la verdad y devolver lo que se ha recibido. Pero Sócrates, como siempre, no se conforma con respuestas simples. ¿Acaso sería justo devolver armas a un amigo que se ha vuelto loco y podría dañarse a sí mismo o a otros? Y aquí está el primer gran aprendizaje que debemos llevar a nuestra vida. Las definiciones simplistas, aunque cómodas, rara vez capturan la verdadera esencia de los conceptos importantes. ¿Cuántas veces nos contentamos con entendimientos superficiales de ideas que deberían guiar nuestra existencia? Tras refutar a Céfalo, entra en escena Polemarco, quien propone una definición aparentemente más sofisticada. La justicia consiste en hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. ¿Les suena familiar? Es una noción que muchos de nosotros inconscientemente aplicamos en nuestra vida diaria. Pero Sócrates, implacable, señala que esta definición tiene problemas fundamentales. Primero, ¿cómo distinguimos realmente a amigos de enemigos? Las apariencias engañan. Segundo, ¿acaso el propósito de la justicia es dañar a alguien? Si la justicia es una virtud, ¿puede tener como objetivo causar daño? El hombre justo no daña a nadie, sentencia Sócrates, y en esta simple frase encontramos una revolución ética para su tiempo y para el nuestro. Entonces irrumpe en la conversación Trasímaco, un sofista agresivo que representa el cinismo político. Con desprecio hacia los ingenuos planteamientos anteriores, proclama lo que él considera la verdad desnuda. La justicia no es más que el interés del más fuerte. Para Trasímaco, la justicia es simplemente lo que conviene a quienes tienen el poder. ¿No resuena esto con cierto pesimismo moderno? ¿Cuántas veces hemos pensado que las leyes solo sirven a quienes las crean? Pero Sócrates no se rinde ante este crudo realismo. A través de un meticuloso interrogatorio, revela las contradicciones internas de esta postura. Si los gobernantes a veces se equivocan sobre sus propios intereses, ¿cómo puede la justicia ser simplemente lo que ellos ordenan? En estos primeros intercambios de la República, Platón nos invita a algo más que un debate académico. Nos desafía a examinar nuestras propias concepciones de justicia. ¿Vivimos siguiendo definiciones heredadas sin cuestionarlas? ¿Operamos bajo un código moral tribal de amigos versus enemigos? ¿O hemos cedido al cinismo creyendo que la justicia es solo una máscara para el poder? Como Sócrates nos enseña, el primer paso hacia la sabiduría es reconocer la insuficiencia de nuestras definiciones actuales. El crecimiento personal comienza con la humildad intelectual. La vida sin examen no merece ser vivida, dijo Sócrates. Y es precisamente ese examen el que apenas comienza en estas primeras páginas de la República. Una invitación a cuestionarnos, a desafiar lo establecido, a buscar una comprensión más profunda de qué significa realmente vivir con justicia. Sócrates ha dejado a Trasímaco sin argumentos, pero la cuestión de la justicia permanece sin resolver. Es entonces cuando dos hermanos, Glaucón y Adimanto, deciden llevar la discusión a un nivel más profundo. No se conforman con haber refutado la postura cínica. Quieren escuchar una defensa positiva y convincente de por qué la justicia es valiosa por sí misma. Glaucón, audaz y provocador, presenta un desafío formidable. Divide los bienes en tres categorías: los que valoramos por sí mismos, como la alegría; los que valoramos tanto por sí mismos como por sus consecuencias, como la salud; y los que valoramos solo por sus consecuencias, como los tratamientos médicos dolorosos. Luego plantea la pregunta crucial: ¿dónde ubicamos la justicia? La mayoría, dice Glaucón, coloca la justicia en la tercera categoría. Algo que practicamos no porque sea bueno en sí mismo, sino por sus recompensas sociales y para evitar castigos. Para demostrarlo, nos ofrece una versión del mito del anillo de Giges.
Imaginemos un pastor que encuentra un anillo mágico que lo vuelve invisible. Con este poder, puede hacer lo que desee sin temor a ser descubierto. ¿Qué lo detendría de robar, engañar o incluso matar para satisfacer sus deseos? Ningún hombre sería tan íntegro que permaneciera firme en la justicia, afirma Glaucón. Si pudiéramos actuar injustamente con total impunidad, ¿quién elegiría el camino de la justicia? El desafío es devastador en su sinceridad. ¿Acaso no hemos observado cómo cambia el comportamiento de las personas cuando creen que nadie las ve? ¿No sentimos nosotros mismos esa tentación? Adimanto refuerza el argumento de su hermano desde otro ángulo. La sociedad, dice, alaba la justicia no por su valor intrínseco, sino por su reputación y recompensas. Los padres y poetas exhortan a los jóvenes a ser justos para obtener beneficios, fama, matrimonios ventajosos, éxito en los negocios. Incluso las religiones prometen recompensas en el más allá para los justos y castigos para los injustos. ¿Qué mensaje transmite esto? Que la injusticia es naturalmente más deseable, pero debemos resistirla por sus consecuencias negativas. Como dice Adimanto, si pudieras parecer justo siendo injusto, tendrías lo mejor de ambos mundos. El reto que presentan los hermanos a Sócrates es monumental. Demostrar que la justicia es deseable por sí misma, independientemente de sus consecuencias externas. Deben probar que incluso si un hombre justo fuera percibido como injusto, sufriendo el desprecio y el castigo, mientras que un hombre injusto recibiera los honores del justo, aún así sería preferible ser justo. ¿No es este el dilema moral fundamental que todos enfrentamos en algún momento? ¿Hacemos lo correcto porque es correcto, o porque tememos las consecuencias de no hacerlo? Sócrates acepta el desafío, pero reconoce que para responder adecuadamente, deben abordar el problema a gran escala. Quizás la justicia existe tanto en el individuo como en la ciudad, propone. Y siendo la ciudad más grande que el individuo, tal vez sea más fácil discernir la naturaleza de la justicia a mayor escala. Así comienza la construcción teórica de la ciudad ideal o Callípolis. Sócrates sugiere que examinen cómo surge una ciudad desde sus cimientos, para observar también cómo aparece en ella la justicia o la injusticia. La ciudad nace, explica, porque ninguno de nosotros es autosuficiente. Necesitamos de otros. Un hombre cultiva alimentos, otro construye casas, otro fabrica ropa. La especialización surge naturalmente porque somos diferentes y porque realizamos mejor las tareas cuando nos concentramos en una sola ocupación. Esta ciudad primaria o ciudad de cerdos, como la llama burlonamente Glaucón, satisface solo las necesidades básicas, pero los humanos anhelamos más: comodidades, artes, lujos. Así nace la ciudad afiebrada o expandida, que requiere más territorio, más recursos y eventualmente la guerra para obtenerlos. Y aquí surge la necesidad de una clase especializada en la protección de la ciudad: los guardianes. Personas seleccionadas por su disposición natural a ser tanto valientes como filosóficas, fieras con los enemigos pero gentiles con los suyos. En esta reflexión sobre la naturaleza de los guardianes ideales, Platón nos ofrece una segunda enseñanza crucial: la importancia de armonizar cualidades aparentemente opuestas en nuestra personalidad. ¿No buscamos todos equilibrar la firmeza con la compasión, la determinación con la flexibilidad, la ambición con la generosidad? La educación de estos guardianes se convierte entonces en el siguiente foco de atención: una educación que combina armoniosamente la gimnasia para el cuerpo y la música, que incluía poesía y artes, para el alma. Una educación que cultiva la belleza, la bondad y la armonía, mientras censura historias que presentan a los dioses o héroes comportándose de manera indigna. Debemos buscar artesanos capaces de rastrear la naturaleza de lo bello y lo gracioso, dice Sócrates, para que nuestros jóvenes, como habitantes de una región saludable, saquen provecho de todo, donde quiera que algo de las obras bellas impresione sus ojos o sus oídos. Aquí encontramos otra verdad atemporal: nuestro entorno moldea nuestro carácter. Las historias que consumimos, las personas con las que nos rodeamos, los ejemplos que admiramos, todos forman sutilmente nuestros valores y aspiraciones. Tras establecer los principios educativos para los guardianes, Sócrates da un paso crucial. Dentro de este grupo selecto, debe distinguirse una élite aún más selecta: los gobernantes o guardianes perfectos. Estos serán aquellos que demuestren a lo largo de toda su vida un amor inquebrantable por el bien de la ciudad, superando todas las pruebas y tentaciones. ¿Y quiénes son los más aptos para gobernar? Aquí Platón introduce una de sus ideas más revolucionarias para su tiempo:
la igualdad de capacidades entre hombres y mujeres. La única diferencia entre ellos, dice Sócrates, es que la hembra pare y el varón engendra. En todo lo demás, sus naturalezas pueden ser igualmente aptas para cualquier tarea, incluido el gobierno de la ciudad. Pero Platón va más allá de la mera igualdad de oportunidades. Para los guardianes propone un sistema radical donde no exista la propiedad privada ni la familia tradicional. Todas las mujeres serán comunes para todos estos hombres, y ninguna cohabitará privadamente con ninguno, y los hijos también serán comunes, y ni el padre conocerá a su hijo, ni el hijo a su padre. Este sistema comunal busca eliminar la división de intereses. Si todo es de todos, nadie dirá, esto es mío, y aquello es tuyo. Las alegrías y las penas serán compartidas. La ciudad entera se convertirá en una gran familia donde todos se preocupen por el bienestar común. Parece una propuesta extrema y ciertamente Platón no esperaba que fuera implementada literalmente. Lo que nos invita a considerar es algo más profundo. ¿Cómo trascender nuestros intereses egoístas? ¿Cómo cultivar un sentido de responsabilidad hacia el bien común? En nuestra propia vida, ¿no experimentamos mayor armonía cuando abandonamos el apego excesivo a lo mío y ampliamos nuestro círculo de preocupación? La felicidad más duradera surge cuando superamos la estrechez del interés personal. Sócrates insiste en que esta ciudad no es una fantasía imposible, sino un paradigma alcanzable si los filósofos se convierten en gobernantes o los gobernantes en auténticos filósofos. Y aquí llegamos a una de las afirmaciones más célebres de la República. A menos que los filósofos reinen en las ciudades, o los que ahora son llamados reyes y gobernantes, filosofen de modo genuino y adecuado, y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía, no habrá fin de los males para las ciudades, ni tampoco, creo, para el género humano. ¿Pero qué entiende Platón por filósofo? No se refiere a cualquiera que disfrute de los debates abstractos, sino a quien ama contemplar la verdad, a quien busca el conocimiento de lo que es eternamente y no cambia. El verdadero filósofo ama la sabiduría misma, no solo sus manifestaciones particulares. Para ilustrar esta distinción, Platón nos ofrece la famosa analogía de la línea dividida. Imaginen una línea vertical dividida en dos partes desiguales. La sección inferior representa el mundo visible, la superior, el mundo inteligible. Cada sección se subdivide nuevamente siguiendo la misma proporción. En la sección más baja encontramos las sombras, reflejos e imágenes. Conocimiento por conjetura. Sobre ella está el mundo de los objetos físicos. Conocimiento por creencia. En la tercera sección están los objetos matemáticos y abstractos, conocimiento discursivo, y en la cúspide están las formas o ideas puras, conocimiento intuitivo directo o noesis. El ascenso a través de estos niveles representa el camino del filósofo hacia la comprensión más elevada. Y es precisamente este recorrido lo que Platón ilustra magistralmente en su alegoría de la caverna. Imaginemos prisioneros encadenados desde la infancia en una caverna subterránea. Detrás de ellos arde un fuego, y entre el fuego y los prisioneros hay un muro bajo con figuras que se mueven, proyectando sombras en la pared frente a los cautivos. Para estos prisioneros que nunca han visto otra cosa, esas sombras constituyen toda la realidad. Si uno de ellos fuera liberado y obligado a voltear hacia el fuego, el dolor en sus ojos sería intenso. Si luego lo arrastraran fuera de la caverna hacia la luz del sol, el dolor sería aún mayor. Gradualmente, sin embargo, sus ojos se ajustarían. Primero vería sombras, luego reflejos en el agua, después los objetos mismos y, finalmente, podría contemplar el sol. Si este hombre regresara a la caverna e intentara explicar lo que ha visto, sus compañeros lo tomarían por loco. Sus ojos, readaptados a la oscuridad, ya no distinguirían bien las sombras, confirmando para los otros que la salida de la caverna daña la visión. Esta poderosa alegoría describe el proceso educativo del filósofo y su difícil relación con quienes permanecen en la ignorancia. La caverna representa nuestro estado natural de ignorancia, donde confundimos las apariencias con la realidad. El ascenso doloroso simboliza el camino de la educación filosófica, y el sol simboliza la forma del bien, fuente de toda verdad y conocimiento. En el mundo inteligible, lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien, dice Sócrates. Esta forma del bien es para Platón el principio supremo, que da a todas las cosas cognoscibles su verdad, y a quien las conoce su capacidad de conocerlas. ¿No resuena esto con nuestra propia experiencia? ¿Acaso no hemos sentido al descubrir una verdad más profunda, que todo lo anterior era solo una sombra? ¿Y no hemos experimentado también la incomprensión de quienes no han recorrido el mismo camino? El mensaje para nosotros es claro.
El crecimiento personal implica un alejamiento de las falsas apariencias, un doloroso pero necesario ascenso hacia verdades más elevadas, y quienes han alcanzado estas alturas tienen la responsabilidad de regresar y guiar a otros, aunque enfrenten resistencia e incomprensión. Habiendo establecido la naturaleza de la justicia a nivel de la ciudad, Sócrates regresa finalmente a la cuestión individual. Si la ciudad justa tiene 3 clases, gobernantes, guardianes y productores, entonces el alma justa debe tener también 3 partes análogas, y así Platón presenta su revolucionaria psicología tripartita. El alma humana, nos dice, está dividida en 3 partes: la racional, ubicada en la cabeza, que ama la verdad y busca el conocimiento; la espiritual o volitiva, ubicada en el pecho, sede del valor y la ambición; y la apetitiva, ubicada bajo el diafragma, origen de nuestros deseos básicos por comida, bebida y placer sexual. Cada una de estas partes tiene su propia naturaleza, sus propios deseos y placeres. La parte racional anhela conocer la verdad. La espiritual busca honor y victoria. La apetitiva persigue la satisfacción de deseos corporales y riquezas. Para ilustrar este conflicto interno, Sócrates cuenta la historia de Leoncio. Pasando cerca de unos cadáveres expuestos al norte de la muralla de Atenas, sentía a la vez deseo de mirarlos y repulsión por tal deseo. Durante un tiempo combatió internamente y se cubrió los ojos, pero finalmente su deseo venció. Abriendo los ojos de par en par, corrió hacia los cadáveres diciendo: «Ahí los tenéis, malditos, saciaos con este hermoso espectáculo». ¿No nos resulta familiar este conflicto interior? ¿Cuántas veces una parte de nosotros desea algo que otra parte rechaza? Esta guerra civil dentro del alma es la experiencia humana universal. La justicia en el alma, entonces, consiste en que cada parte cumpla su función propia bajo la dirección de la razón, así como la justicia en la ciudad consiste en que cada clase cumpla su función bajo la dirección de los gobernantes filósofos. Cuando la razón gobierna, asistida por la parte espiritual, y ambas guían a la parte apetitiva, el alma está en armonía consigo misma. Esta armonía es la justicia individual. La justicia es un cierto orden interno del alma, concluye Sócrates, no algo impuesto desde fuera, sino el estado natural y saludable de nuestra psique, cuando está adecuadamente ordenada. Y aquí tenemos otra profunda lección para nuestra vida. La verdadera justicia no consiste en comportamientos externos conformistas, sino en el ordenamiento armonioso de nuestra alma. Un orden donde no reprimimos ninguna parte de nosotros, sino que permitimos que cada dimensión de nuestra naturaleza florezca en su rol apropiado. Con esta definición de justicia, Platón puede por fin responder al desafío planteado por Glaucón y Adimanto. ¿Es la justicia deseable por sí misma o solo por sus consecuencias? Sócrates argumenta que así como la salud es el estado natural y óptimo del cuerpo, la justicia es el estado natural y óptimo del alma, y así como nadie elegiría vivir con un cuerpo enfermo, incluso si ello trajera ciertas ventajas externas, nadie elegiría vivir con un alma injusta, si realmente comprende lo que eso significa. La injusticia, caracterizada por el gobierno de las partes inferiores del alma sobre la razón, es una enfermedad psíquica, una discordia interna. El hombre injusto está en guerra consigo mismo, incapaz de actuar unificadamente, desgarrado por deseos conflictivos. Ni siquiera es amigo de sí mismo, dice Sócrates. Para ilustrar aún más estas diferentes disposiciones del alma, Platón nos presenta su famosa tipología de 5 regímenes políticos y los 5 tipos correspondientes de carácter individual, ordenados desde el mejor hasta el peor. El mejor régimen es la aristocracia, el gobierno de los mejores, los filósofos reyes. Su equivalente es el carácter aristocrático, donde la razón gobierna el alma. Pero este orden ideal tiende a degradarse. El primer paso en este descenso es la timocracia, un gobierno basado en el honor, donde la parte espiritual domina. Históricamente, Platón veía a Esparta como un ejemplo. Un joven puede desarrollar este carácter cuando, influenciado por su madre o sirvientes, comienza a despreciar el interés de su padre por la sabiduría y a valorar más el honor, la victoria y el reconocimiento. Con el tiempo, la timocracia se transforma en oligarquía, el gobierno de los ricos, donde el aspecto apetitivo comienza a dominar, específicamente el deseo de riqueza. El hombre oligárquico controla sus otros deseos solo por cálculo económico, no por verdadera virtud. Semejante hombre sería más decoroso que muchos, dice Sócrates, pero la genuina virtud de un alma en armonía y consonancia consigo misma le quedaría lejos. La oligarquía, al crear grandes desigualdades, eventualmente da paso a la democracia, cuando los pobres se rebelan y establecen la igualdad política.
De manera similar, el joven oligárquico, confrontado con deseos reprimidos, puede rebelarse contra su austeridad autoimpuesta y abrazar un estilo de vida donde todos los deseos son considerados igualmente válidos. El hombre democrático vive día a día, entregándose al deseo que se presente. Hoy puede dedicarse a la bebida, mañana a la dieta, un día estudia filosofía, otro hace negocios. Su vida carece de orden y prioridades. Vive el momento, dice Sócrates, entregándose al deseo que se presenta. Esta libertad indiscriminada eventualmente conduce a la tiranía, cuando un deseo particular se vuelve tan dominante que esclaviza todo lo demás. El tirano político surge cuando un protector del pueblo aprovecha el caos democrático para tomar el poder. El alma tiránica, cuando un deseo insaciable, a menudo erótico, toma las riendas de la psique. El hombre tiránico vive una existencia miserable, esclavizado por un deseo que nunca puede satisfacer, temeroso de todos, incapaz de la verdadera amistad. De todos los hombres, concluye Sócrates, el tiránico es el más desdichado. A través de esta descripción del descenso hacia la tiranía, Platón nos ofrece otra advertencia vital. Sin el gobierno de la razón, somos vulnerables a ser dominados por nuestros deseos más bajos. La aparente libertad de hacer lo que queramos en el momento se convierte gradualmente en la esclavitud más absoluta. ¿No hemos visto ejemplos de esta tiranía interna en adicciones, obsesiones o ambiciones desmedidas que consumen la vida de una persona? La lección platónica sigue siendo poderosa. La verdadera libertad no consiste en satisfacer cualquier deseo que surja, sino en ser gobernado por nuestra parte más elevada. Habiendo establecido que el hombre justo es intrínsecamente más feliz que el injusto, Sócrates regresa al desafío original de Glaucón. ¿Qué pasaría si el hombre justo fuera percibido como injusto y el injusto como justo? La respuesta ahora es clara. El hombre justo, aunque despreciado y perseguido por todos, seguiría teniendo lo más valioso, un alma en armonía consigo misma. El injusto, pese a los honores y aplausos, viviría en discordia interna, esclavizado por deseos tiránicos, incapaz de la verdadera amistad o felicidad. Platón consolida esta conclusión a través de 3 pruebas sobre cuál es la vida más placentera: la del filósofo, la del ambicioso o la del amante de las riquezas. La primera prueba se basa en la experiencia. El filósofo ha probado los 3 tipos de placeres: los del conocimiento, los del honor y los del cuerpo. Sin embargo, el amante del dinero o el ambicioso no han experimentado genuinamente el gozo del conocimiento. Por tanto, el juicio del filósofo es el más informado. La segunda prueba se basa en la calidad del placer. Los placeres corporales son meras liberaciones del dolor, como cuando el hambre cesa al comer. Son placeres relativos, mezclas de placer y dolor. Los placeres del conocimiento, en cambio, no tienen esta mezcla. Son puros, absolutos, vinculados a lo que realmente es y no a lo que deviene. La tercera prueba apela a la naturaleza misma del placer. El verdadero placer consiste en que cada parte del alma obtenga lo que le es propio. Así como el cuerpo tiene su alimento apropiado, cada parte del alma tiene el suyo: conocimiento para la razón, honor para el espíritu y satisfacción sensual para la parte apetitiva. Cuando la parte más excelsa de nosotros, la razón, recibe su alimento adecuado, experimentamos el placer más auténtico y completo. Si la parte que es mejor por naturaleza prevalece, concluye Sócrates, la vida entera será mejor y más justa. Habiendo refutado la visión de que la injusticia beneficia a quien la practica, Platón dedica el último libro de la República a criticar la poesía mimética, particularmente la tragedia y la comedia, que según él alimentan las partes inferiores del alma. Este ataque a la poesía puede desconcertarnos, especialmente viniendo de un autor que escribe con tanta belleza literaria. Pero debemos entender que Platón no rechaza toda forma de arte, sino específicamente aquella que imita sin conocimiento y estimula emociones que deberían estar bajo el control de la razón. La poesía mimética, argumenta, está 3 veces alejada de la realidad. Si tomamos una cama como ejemplo, existe la forma o idea de cama, conocida solo por los dioses. Existe la cama fabricada por el carpintero que imita esa idea. Y finalmente, existe la imagen de la cama creada por el pintor, que imita la obra del carpintero. El poeta, como el pintor, imita apariencias sin conocer la realidad. Además, la poesía trágica apela principalmente a la parte irracional del alma. En el teatro lloramos y nos lamentamos por desgracias ficticias, algo que nos avergonzaría hacer en la vida real. La comedia nos hace reír de conductas que consideraríamos vergonzosas.
En ambos casos, fortalecemos las partes inferiores de nuestra alma a expensas de la razón. Admitimos que toda poesía mimética daña la mente de quienes la escuchan, declara Sócrates, a menos que posean como antídoto el conocimiento de cómo son las cosas realmente. Esta crítica puede parecer extrema, pero contiene una verdad que conserva su vigencia. Los relatos y representaciones que consumimos moldean sutilmente nuestros valores y emociones. En nuestra era de medios omnipresentes, ¿no deberíamos preguntarnos cómo las historias que vemos y escuchamos están formando nuestro carácter? Platón concluye La República con el mito de una historia sobre la vida después de la muerte y la reencarnación, que refuerza la importancia de vivir justamente. Un guerrero que murió en batalla, regresó a la vida tras 12 días para contar lo que había visto en el más allá. Las almas de los muertos, relata, son juzgadas y enviadas por 1000 años ya sea hacia arriba, al cielo, o hacia abajo, bajo tierra, según la justicia o injusticia de sus vidas. Tras este periodo, las almas se reúnen en un prado para elegir su próxima vida. Un heraldo les presenta diversos modelos de vida: animales, personas comunes, tiranos, héroes. La elección es libre, pero está condicionada por los hábitos y deseos desarrollados en la vida anterior. Aquí radica la terrible responsabilidad. Elegimos nuestro destino según lo que hayamos llegado a amar y valorar. El mito describe cómo Ulises, curado de la ambición por sus sufrimientos, elige humildemente la vida de un hombre común. Otros, menos sabios, eligen existencias de poder y gloria, sin ver las tragedias que estas vidas esconden. Esta es la causa del mayor mal, dice Sócrates, que un alma elija incorrectamente su próxima vida por ignorancia o avidez excesiva. El mensaje es claro. La justicia no solo es valiosa por sus efectos en esta vida, sino que moldea el alma para toda la eternidad. Cada decisión que tomamos impronta nuestro carácter, determinando lo que seremos capaces de elegir en el futuro. La virtud no puede ser dada por otro. Es el fruto de nuestras propias elecciones. Y así concluye Sócrates. Tanto en esta vida como en todo el viaje de 1000 años que hemos descrito, seremos felices si honramos la justicia y la razón. Lo que Platón nos ofrece no es solo una teoría política o ética, sino una visión integral del ser humano y su lugar en el cosmos. Al explorar la justicia, ha mapeado el territorio completo del alma humana y mostrado el camino hacia su florecimiento. Para nosotros, lectores modernos, el mensaje central de la República sigue siendo revolucionario. La verdadera política comienza con el gobierno de nuestra propia alma. Antes de reformar instituciones, debemos ordenar nuestro mundo interior. La justicia social nunca podrá establecerse firmemente sin la justicia personal. Después de más de 2 milenios, ¿qué podemos extraer de la República para nuestras vidas actuales? ¿Qué sabiduría perdurable nos ofrece este texto fundamental del pensamiento occidental? Platón nos invita, ante todo, a un viaje de autoconocimiento. Así como Sócrates examinó la naturaleza de la ciudad ideal para entender la justicia, nosotros podemos examinar el microcosmos de nuestra psique para comprender quiénes somos realmente. ¿Qué parte de nosotros está al mando? ¿La razón que busca la verdad, el espíritu que anhela el reconocimiento, o los apetitos que persiguen placeres inmediatos? La tripartición platónica del alma sigue siendo un modelo extraordinariamente útil para comprender nuestros conflictos internos. Cuando experimentamos indecisión, generalmente no es entre dos opciones igualmente racionales, sino entre diferentes partes de nosotros que desean cosas distintas. El autoconocimiento comienza cuando reconocemos estas diversas voces interiores y aprendemos a distinguir la sabiduría de la razón de los impulsos de nuestras otras partes. Conócete a ti mismo. El famoso precepto del oráculo de Delfos que Sócrates hizo suyo, resuena a través de toda la República. Solo mediante el autoconocimiento podemos aspirar a la armonía interior que constituye la verdadera justicia. Esta idea de justicia como armonía interna representa la segunda gran enseñanza platónica. Para Platón, la justicia no es principalmente un conjunto de reglas externas, sino un estado del alma. Una persona justa no es simplemente quien respeta las leyes por temor al castigo, sino quien ha ordenado su alma de manera que cada parte cumpla su función apropiada, bajo la guía de la razón. ¿No es esto liberador? La justicia no depende de la aprobación de otros, ni de recompensas externas. Es una condición interna que llevamos con nosotros donde quiera que vayamos. Incluso en circunstancias adversas, incluso cuando el mundo nos malinterpreta o nos trata injustamente, podemos preservar la armonía de nuestra alma. El peor mal, dice Platón, no es sufrir injusticia, sino cometerla.
porque sufrir injusticia solo daña externamente, mientras que cometerla daña nuestra alma misma. La tercera lección vital concierne a la educación. Para Platón, la verdadera educación no consiste en llenar una mente vacía con información, como quien vierte agua en un recipiente vacío. Es más bien como girar el alma desde las sombras hacia la luz. La educación no es lo que algunos proclaman que es, dice, cuando dicen que introducen la ciencia en el alma donde no la hay, como quien infunde vista a ojos ciegos. Al contrario, la facultad de aprender está ya en el alma. En nuestra época de sobreabundancia informativa, esta visión de la educación como transformación interior resulta más relevante que nunca. No necesitamos más datos o técnicas, sino una reorientación del alma que nos permita discernir lo verdadero de lo aparente, lo sustancial de lo trivial, lo eterno de lo pasajero. La cuarta enseñanza platónica se refiere a nuestra relación con el placer. Contra la visión simplista que identifica placer con felicidad, Platón nos muestra que no todos los placeres son iguales. Algunos son meramente aparentes, como el alivio temporal de un dolor. Otros son mixtos, combinando placer y dolor. Solo los placeres puros, asociados con el conocimiento de la verdad, conducen a una felicidad genuina y duradera. El placer más verdadero, señala Platón, es el que experimenta el hombre justo, no porque renuncia a los demás placeres, sino porque los ordena adecuadamente, disfrutando cada uno en su medida apropiada, sin permitir que ninguno usurpe el lugar que corresponde a los demás. ¿No hemos experimentado todos esa insatisfacción que sigue a la indulgencia excesiva? El placer se vuelve más intenso pero menos satisfactorio, hasta convertirse en su opuesto. La moderación platónica no busca reprimir el placer, sino preservarlo en su forma más auténtica y sostenible. Finalmente, Platón nos lega su visión de la vida filosófica como el camino hacia la plenitud humana. El filósofo no es para él un especialista académico, sino cualquier persona que ama la sabiduría lo suficiente para ordenar su vida según sus dictados. La filosofía no es una profesión, sino una vocación universal, el compromiso con la verdad que da sentido y dirección a la existencia. Como dice Sócrates al final del Banquete, otra gran obra platónica, para el ser humano, una vida sin examen no merece ser vivida. Examinar nuestra vida significa cuestionarnos constantemente. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bello? ¿Cómo debemos vivir? La República no nos da respuestas definitivas a estas preguntas. Lo que nos ofrece es algo más valioso, un método para buscarlas juntos, a través del diálogo honesto y la indagación compartida. El diálogo socrático no es un mero intercambio de opiniones, sino una búsqueda colaborativa de la verdad, donde cada participante está dispuesto a examinar sus propias creencias y a seguir el argumento donde sea que lleve. En un mundo fragmentado por polarizaciones extremas, ¿no necesitamos urgentemente recuperar este arte del diálogo? La disposición a cuestionarnos, a escuchar genuinamente al otro, a buscar juntos un entendimiento más profundo. La República comienza y termina con diálogos. Comienza cuando Sócrates es persuadido por sus amigos para quedarse y conversar, en vez de regresar solo a Atenas. Termina con la exhortación a practicar la justicia y a persuadir a otros de su valor. El mensaje es inequívoco. El camino hacia la sabiduría y la virtud no es solitario, sino compartido. Crecemos en diálogo con otros. Después de todo, esto es lo que significa ser humano para Platón. Ser un buscador de la verdad en comunidad con otros buscadores. La ciudad ideal de la República puede parecer inalcanzable, pero la búsqueda compartida de lo verdadero, lo bueno y lo bello está a nuestro alcance cada día, en cada conversación auténtica. Que las ideas de este diálogo fundamental sigan inspirándonos a examinar nuestras vidas, a ordenar nuestras almas y a buscar juntos una comprensión más profunda de lo que significa ser humano, como dice Sócrates al final de la República. Y así, Glaucón, se salvaría el mito y no se perdería y podría salvarnos a nosotros si le hacemos caso.